Para este vistazo número 35 del álbum de la ciudad de Bogotá, Colombia, voy a hacer algo nunca antes visto, algo muy inusual de los vistazos. Empezar con el 2 de octubre y continuar en orden del 29 al 3 de octubre. Porque el 2 celebramos a los ángeles custodios y el 29, que es el día con el que empezaría este vistazo, celebramos a los arcángeles. Pero para conocerlos, primero hay que entender por qué les damos estas denominaciones distintas. Antes de seguir, porfa, no olviden darle like, compartir, contarme qué saben de los ángeles, quién es el que les ha enseñado al respecto, qué diferencia hay con los arcángeles. Les pregunto esto porque hoy en día se ha puesto de moda en las redes sociales los nombres de los ángeles y un montón de creencias rarísimas que no tienen nada que ver con Jesús. Así que, ojo, recordemos que los demonios tienen nombres y que podemos estar invocándolos a ellos en vez de a los ángeles buenos. Eso quiere el demonio. Promover que veamos a los ángeles tan poderosos que los tratemos como dioses, es decir, que sigamos la idea pagana de poner nombre a todo y convertirlos en deidades. Eso es también del esoterismo. La etimología de la palabra ángel procede del latín angelus y también pues del griego, que no lo puedo pronunciar, y del hebreo, y todos estos quieren decir mensajero o servidor de Dios, tal como dice en Hebreos 1:7. El Papa San Pío X decía que los ángeles son las criaturas más nobles creadas por Dios. Son inmortales, tienen voluntad propia, poseen conocimientos más amplios y su poder es muy superior a los hombres, como podemos ver en el Salmo 103:20 y en la segunda carta de Pedro 2:11. Su apariencia puede ser como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve, como describe Mateo 28:3. Además, están siempre en la presencia del Padre Eterno, dice Mateo 18:10, y constituyen su ejército celestial, como dice el Salmo 148:2. En las Escrituras, más exactamente en Daniel 7:10 y Apocalipsis 5:11, aclaran que son millones de millones. San Gregorio Magno afirmaba que casi todas las páginas de la revelación escrita dan testimonio de los ángeles. En la Biblia se registran cerca de 400 veces, tanto que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay presencia de ellos. En la vida del Hijo de Dios se encuentran desde su nacimiento hasta su triunfante resurrección en Jerusalén. Por eso Cristo Jesús es superior a todos ellos, dice en Hebreos 1:4. Creados por Él, como se indica en Colosenses 1:16, y sometidos bajo su autoridad y poder, como cuenta la primera carta de Pedro 3:22. Los coros angélicos que creó Dios son 9, que están divididos en 3 jerarquías de 3. Primero, los serafines, los más cercanos a Dios. Seraf significa consumir. Así que están abrazados por Dios. Están como en esa llamarada de amor de Él. Luego los querubines, San Agustín y San Jerónimo dicen que interpretan la sabiduría y la ciencia de Dios, es decir, contemplan la claridad divina, la plenitud de la ciencia. Conocen a Dios, sus planes, ven con los ojos de Dios. Son perfectos para conocer más y mejor la verdad de la fe. Luego los tronos. Asiento de Dios, ejecutores de sus decretos, y asisten a los juicios divinos, así que ven la verdad de un modo superior. Los siguientes 3, dominaciones, se encargan de ejecutar órdenes de Dios para cumplir su voluntad, distribuyendo funciones y ministerios a los ángeles inferiores. Potestades o conductores del orden sagrado son los que ejecutan grandes acciones que tocan en el gobierno universal del mundo y de la Iglesia, operan prodigios y milagros extraordinarios, empezando por evitar tentaciones, combatir al demonio. Y finalmente de ellos, las virtudes, que son la fuerza, encargados de eliminar obstáculos que se oponen al cumplimiento de las órdenes de Dios. Y ahora, los últimos 3, no por ello menos importantes, porque vienen los principados revestidos de autoridad que presiden reinos, provincias, diócesis. Santo Tomás de Aquino dice que cada cosa creada por Dios tendría un ángel. Por ejemplo, el movimiento de los astros, incluso cada matrimonio, proyecto, al constituir un grupo de oración, una parroquia. Cada uno tiene su propio ángel, además, obviamente, del ángel de la guarda que cada uno tiene al nacer. Ya vamos a hablar de ello. Pues como supimos en Fátima, Portugal tiene un ángel, y seguro que así es con cada nación, cada familia religiosa. Los arcángeles, que son los siguientes, son 7, porque así lo menciona la Escritura, pero solamente conocemos 3. San Miguel, que es patrono de lucha contra el demonio y se le tiene especial devoción en Francia.
San Gabriel, que cuida al pueblo judío, especialmente la Virgen María. Y San Rafael es patrono de la castidad. Ya vamos a hablar en detalle de los tres. Pero si se preguntan por qué les decimos o sea, como santos, es porque lo que tienen en común los santos y los ángeles es la gracia, es decir, la participación en la vida divina. Por eso, ¿cómo no llamarlos de esa manera? Y así llegamos a los ángeles de la guarda, a quienes celebramos el 2 de octubre, desde el año 1608, cuando el sumo pontífice extendió la fiesta a toda la Iglesia Universal. El ángel guardián no está solamente presente, sino que su compañía nos desborda de ternura y amor, lo que requiere de nuestra parte frente a ellos un amor pleno de ternura, es decir, devoción. Además, un respeto por su presencia, es decir, una continencia de nuestros actos, saber brindarles ese homenaje por la dignidad de cristianos, para demostrar que sí somos templos del Espíritu Santo, amigos de Jesús, que podemos comulgarlo, gracias a que hemos sido regenerados por el agua del bautismo. Cada vez que hay agitación, perturbación, duda, es un demonio y puede influir en el cuerpo. Por ejemplo, un dolor de cabeza que hace que no vayamos a misa. Mientras que si vamos a la misa, vamos a ver que sentimos paz, calma, haciendo oración también, porque todas esas cosas que dan tranquilidad vienen de Dios. Los ángeles son tan inteligentes que pueden conjeturar qué nos pasa, pero no leen pensamientos. Si queremos que nos pongan imágenes buenas, pidámosles ayuda. Así como San José veía en sueños el mensaje de Dios. Siempre oremos, en vez de seguir rituales o ideas raras, porque la oración, tal como lo dijo Jesús, es la forma de hablar con Dios, de comunicarnos con lo espiritual. Incluso solo con desear la ayuda de mi ángel guardián o hablarle al ángel guardián de otra persona para pedirle que lo ayude a rectificar su camino o que lo proteja, ya es una forma de orar. Cuando llevamos nuestra vida en gracia, confesados, sin oír música que nos aleje de la pureza y la bondad, estamos atrayendo ángeles buenos que nos acompañen. Pero si hacemos todo lo contrario, pues los actos harán que atraigamos demonios, especialmente el que dejó el puesto libre en el coro del cielo. Ese es el que tienta a cada persona para evitar que logremos reemplazarlo en ese puesto. Esa es la hipótesis que se tiene y por eso es que San Francisco se le dice serafín, patrón seráfico. Imagínense llegar a ese nivel. Para lograrlo, debemos ser reflejo de nuestro ángel guardián. A él es al que debemos imitar para aprender cómo cumplir esa misión que nos tiene Dios. Cada acto va esculpiendo quiénes somos, porque nuestro espíritu va a reflejarse en nuestro cuerpo. Por eso uno sabe distinguir quién es bueno o malo a veces solo con verlos. Pero así como hay ángeles que muestran la parte misericordiosa de Dios, también hay unos que imparten su justicia. Así que, aunque no conocemos sus nombres, sí aparecen como exterminadores. Por ejemplo, al mandar el fuego sobre Sodoma y Gomorra, en el libro de los Reyes y en el de Isaías, cuando el ángel destruyó el ejército de Seraquerim, el de los asirios, que cercaron Jerusalén. O sea, un ángel exterminó 85,000 personas. También en tiempos de Moisés, que acabaron con los primogénitos de Egipto, ¿recuerdan? Bueno, ahora veamos cómo han estado involucrados los ángeles y los santos. Cuando San Pedro fue sacado de la cárcel y llamó a la puerta de la casa donde estaban reunidos los discípulos, ellos creen al principio que no es Pedro, sino que dicen será su ángel. Eso di cuenta Hechos 12:15. Los 7 catecismos de San Basilio Magno dicen que ninguno puede negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor de su vida. Participó en concilios ecuménicos y San Agustín y Santo Tomás hablaban que el desdoblamiento de Dios es ese cuidado paterno tan precioso que tiene con nosotros, que en el momento en el que un niño nace le da su propio ángel. Y mientras está en el vientre, pues el ángel de la madre lo cuida. Y al morir es el ángel el que nos lleva a Dios. Pero si tenemos que quedarnos en el purgatorio, pues nos acompaña y consuela mientras tanto. Más bellos. Y luego, ya sí, vuelve a Dios cuando ya estamos con Él, para que Dios le asigne nuevas misiones. Santo Tomás, Dionisio y el pensamiento neoplatónico hablan de la mediación de los ángeles superiores que iluminan a los que están abajo y así sucesivamente. Es decir que gracias a los serafines, los querubines, podemos llegar a obtener nosotros el conocimiento si hablamos con nuestro ángel guardián que ha hablado con los demás. Ya saben que a Dios le fascina toda esa escala, esa comunicación entre todos.
Por eso Santa Francisca Romana vio su ángel como un pequeño y luego como uno más superior, porque el demonio la perseguía mucho por ser mística. También al Papa y a varios obispos. Así que por ello pues necesitan un ángel más especial a veces o varios, y pues su misión es lograr nuestra santificación. Nos dan una prevención antes de que vayamos a pecar y nos indican cuándo hay que tener cuidado, nos inspiran cosas o nos ayudan a solucionar a veces de una manera que uno ni se da cuenta, es ipso facto. Claro que no pasan por encima de nuestra libertad. Y San Jerónimo, del que vamos a hablar a continuación, dice que tenemos un alma tan grandiosa que Dios nos puso un ángel para cuidarla. Qué bonito. Varios santos vieron sus ángeles. También estuvo Santa Gemma Galgani, que apenas se despertaba le pedía que le ayudara a hacer su examen de conciencia completo. Podemos hacer eso también. También está San Juan Bosco, que se aparecía a veces en forma de perro para defenderlo. San Pío de Pietrelcina, que ya les conté en el vistazo pasado cómo el demonio lo perseguía. Y en Bogotá tenemos una iglesia particular que tiene el nombre del ángel de la guarda, pero cuando dan misas en alemán la conocen con el nombre de Sankt Michael. Sí, como lo oyen, esta parroquia tiene 2 nombres. Ahora, ya entendiendo todo lo que es un ángel, devolvámonos al día 29 de octubre para hablar de los 3 arcángeles que conocemos sus nombres. Entonces voy a empezar con el que les acabo de mencionar, San Miguel, que en hebreo significa ¿quién como Dios?, que fue lo que él dijo enfrentándose al demonio, que en ese momento era un querubín especialísimo, el más cercano a Dios, pero quiso ser como él. Lleno de soberbia, Lucifer se negó a aceptar la voluntad divina de unirse a una humana. En vez de unirse a un ángel, él no podía aceptar eso. Dijo, no serviré. Así que junto a 1/3 de los ángeles del cielo, que hoy son demonios, cuenta el Apocalipsis 12:7. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Allí San Juan habla de la única prueba que tuvieron que pasar los ángeles con solo una oportunidad, no como los humanos que podemos confesarnos, mejorar, caer, regresar. Y así se originó el gran conflicto permanente entre el bien y el mal. San Miguel escogió servir a Dios y levantarse siendo más pequeño que Lucifer para enfrentarlo. Por ello Dios lo convirtió en el gran príncipe de la milicia celestial, el estratega de batallas, el que mejor nos puede ayudar a luchar contra las tentaciones y las malas amistades. Mientras que Satanás, al perder su esencia de la relación con Dios, quedó con el montón de cualidades que tenía totalmente desgobernadas. Por eso solo puede convencer y arrastrar con engaños, y así ahora es el padre de la mentira desde Adán y Eva. Él quedó débil, como un ser grotesco, perdió toda su hermosura, porque se alejó de la fuente de luz que es Dios. Eso nos puede pasar a nosotros si le hacemos caso de alejarnos, ojo. Además de este pasaje, San Miguel es mencionado en otras 3 en la escritura. Daniel 10, del 13 al 21. Gabriel le dice a Daniel cuando él le pide a Dios que le permita a los judíos volver a Jerusalén. El ángel del reino de Persia me ha hecho resistencia, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel, vuestro príncipe. Luego en Daniel 12, el ángel, hablando del fin del mundo y del anticristo, dice, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Y la tercera, en la epístola católica de San Judas 1:9. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés. Según estos pasajes bíblicos, San Miguel cumple 4 misiones: pelear contra Satanás, rescatar las almas de los fieles del poder del enemigo, especialmente en la hora de la muerte, ser el campeón del pueblo de Dios, porque pues los judíos en la antigua ley y los cristianos en el Nuevo Testamento son los que tenemos a San Miguel como patrono de la iglesia. Y finalmente es el que lleva las almas a juicio. Son muy famosos los manantiales que se dice que San Miguel hizo surgir de la roca en Colosas. Los paganos dirigieron un arroyo contra el santuario de San Miguel para destruirlo, pero este arcángel dividió la roca con un trueno para darle un nuevo lecho a la corriente y santificó para siempre las aguas que venían de esa quebrada. Pueden leer más de esta historia en el enlace que les dejo abajo y sobre los lugares donde se ha aparecido San Miguel, en los cuales se han forjado santuarios espectaculares formando una línea recta perfecta, como cuentan los caballeros de la Virgen en el podcast que les dejo más abajo también para que no se lo pierdan. La parroquia que tenemos en Bogotá con el nombre de San Miguel queda en la carrera
carrera 51, números 64 a 40. En la entrada nos espera San Miguel. A mano izquierda y a los lados podemos ver vitrales lindísimos. Y este es su precioso interior. San Gabriel es fortaleza de Dios y lo encontramos nombrado 2 veces en el Nuevo Testamento, en la Anunciación de Mamá Linda, cuando anuncia a nuestro Salvador, y cuando predice a Zacarías el nacimiento de San Juan Bautista, precursor de nuestro Señor. Pero Gabriel también pudo ser el que se apareció a San José, a los pastores, y luego ser el que fortaleció a nuestro Señor en el huerto de los olivos. Previo a los evangelios, es decir, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, luego que Daniel rezara por Israel, leemos que aquel varón Gabriel se me acercó en rápido vuelo y le comunicó la misteriosa profecía de las 70 semanas de años que deben pasar antes de la venida de Cristo. En el capítulo 10 no queda claro si ese ángel es Gabriel o no, pero de cualquier manera podemos atribuirle esas descripciones maravillosas de los versículos 5 y 6. Es el ángel de la encarnación y del consuelo, el primer devoto de Nuestra Señora, porque la llamó la llena de gracia. Imagínense la dicha de ser quien anuncie la llegada del Salvador y escuchar el fiat, ese sí, hágase en mí, según tu palabra de nuestra Madre. En la tradición cristiana, Gabriel es siempre el ángel de la misericordia, mientras que Miguel es más bien el del juicio. La parroquia con su nombre se encuentra en la calle 19 Sur, número 125. Este es su lindísimo interior, el cual tomó de Google. Para la historia de San Rafael estén muy atentos a los nombres porque hay doctrinas, ustedes saben, que hablan de lo que no es, y aquí conocemos el nombre de un demonio, por ejemplo. Tobit, pensando en Tobías, le dice que vaya donde un familiar para pedirle dinero que le debe, porque ellos ya están ancianos y pues él acababa de tener una ceguera. Y cuentan, por otro lado, de Sara, que se le morían todos los esposos en la noche nupcial. Luego, más adelante, se descubre que se morían porque el demonio Asmodeo, demonio de la lujuria, de la impureza, es el que destruye matrimonios. Mata a los 7 esposos de Sara porque solo se le acercaron por sensualidad. Así que pasa como hoy en día cuando los matrimonios no se llevan a un amor sobrenatural y dicen se acabó el amor, pero no es eso, lo que se acaba es la pasión. Sara reza a Dios y él une a estos 2 jóvenes para ayudarlos, cuidando a Tobías en el viaje con Rafael, que siempre le da ánimos y le repite ten confianza. Cerca del río Tigris acamparon y saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. San Rafael le dijo que lo tomara, que lo sacara la hiel, el corazón y el hígado. Y esto lo utilizó luego como remedio para curar la ceguera de su padre. Además, al quemarlo, ahuyenta todo mal. Por eso es que le decimos medicina de Dios. Y San Rafael los ayuda porque amarra a Asmodeo, así tal cual lo dice la escritura. Entonces pidámosle ayuda para poder ser castos, que amarre la lujuria que nos quiere sacar del camino de Dios, que nos tiene preparado. Que nos guíe por el camino santo, porque Él es patrono de las familias, de los enfermos, de los viajeros, consejero de los novios. Pidámosle que nos ayude a encontrar la persona correcta para formar una familia santa y católica que honre a Dios. La parroquia con su nombre se encuentra en la carrera 45, número 5 a 93. Arriba hay un ángel y este es su bello interior. Por el lado podemos encontrar a nuestra madre. Súper recomendado que vayan. El 30, terminamos septiembre con San Jerónimo, que estudió latín en Roma, bajo la dirección del más famoso profesor, Donato, que aunque era pagano, me puso a leer historias clásicas y un día soñó que se presentaba San Jerónimo ante el trono de Jesucristo y él le preguntaba ¿a qué religión perteneces? Le dijo soy cristiano católico. Jesús le dijo no es verdad, que borren su nombre de la lista de cristianos porque se la pasa leyendo lecturas paganas. Tiene tiempo para leer Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras.
San Jerónimo se despertó llorando y en adelante se dedicó a meditar esos libros sagrados. Sigamos su ejemplo, en vez de andar buscando chismes o historias falsas, aprovechemos estas lecturas para nuestra alma. Entonces San Jerónimo se dispuso a irse al desierto a hacer penitencia, porque la sensualidad realmente le afectaba mucho y tenía un mal genio y un gran orgullo. Así expiaba sus pecados. Pero ya, aunque rezaba mucho y ayunaba y pasaba noches sin dormir, no consiguió la paz. Se dio cuenta que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado sin tratar con nadie, pues su mente comenzaba a imaginar cosas. Y así era peor, imaginando bailes paganos. Así que regresó a la ciudad y sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión, un concilio con el Papa, y habían nombrado como secretario a San Ambrosio. Pero este se enfermó, entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo. Y allí se dieron cuenta que era un gran sabio, que hablaba perfectamente el latín, el griego y varios idiomas. El Papa San Dámaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo, hacer la traducción de la Santa Biblia. Las traducciones que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones, o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con elegancia, tradujo, y así quedó la traducción llamada Vulgata, que fue hecha para el pueblo, o vulgo, por eso es su nombre. Y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante 15 siglos. Ahora ha sido reemplazado por traducciones más modernas, como la Biblia de Jerusalén. Casi a los 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, porque no aceptaba conducir a las mujeres, no aceptaba que las mujeres se condujeran de un modo fiestero, vanidoso, entonces, y les pedía que se volvieran penitentes, dedicadas a la oración, entonces se alejó y más bien se fue a Tierra Santa. Sus últimos 35 años los pasó en una gruta junto a la cueva de Belén. Varias ricas matronas romanas que le había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de ellas se construyó un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio santo. El 30 de septiembre del 420, cuando su cuerpo estaba muy debilitado por tanto trabajo y penitencia, y tantas visitas y escrituras, entregó su alma a Dios para recibir el premio por sus fatigas, ya cerca de sus 80 años. La parroquia está en la avenida Boyacá, número 53A 47, y hay otra en el sur que aún no tengo la dicha de conocer. Empecemos octubre con Santa Teresita de Jesús, o Teresa de Lisieux, una monja de clausura que es patrona de las misiones como ella anhelaba. Sus padres, Luis Martín y Acelia María Guerín, ambos venerables, tuvieron 4 hijas consagradas. Fue una religiosa carmelita descalza francesa que murió en 1897 y fue declarada santa en 1925 por Pío X, quien la proclamaría luego patrona universal de las naciones, y San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia en 1997. Cuando solo tenía 15 años, ella ya estaba convencida de su vocación, quería ir al Carmelo, pero como era menor de edad no se lo permitían, así que peregrinó hasta Roma, hizo penitencia y todo y se lo pidió al Papa. Le rogó que le diera permiso y él dijo: entraréis si Dios lo quiere. Así que lo logró y tuvo 2 ministerios: la infancia de Jesús y su pasión. Por ello solicitó llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento y trataba de renunciar e pretender que la vida cristiana consistía en una serie de grandes empresas. Así que creó lo que se conoce como la pequeña vía, un buen camino para que esa pequeña vía de santidad era porque en su época se pensaba que la única forma era haciendo maceraciones en sus cuerpos para santificarse, pero ella mostró que siendo humildes, pequeños ante Dios, aceptando la fragilidad de nuestra naturaleza y que pues requerimos la ayuda divina y ofreciendo todo lo que nos pasa, podemos volvernos santos. Es decir, que a pesar de querer ser muchas cosas, hagamos muy bien lo que hacemos cada día, así no sea lo que más nos guste. Luchemos contra la pereza para hacer lo que tenemos que hacer en cada momento, porque el demonio siempre trata de desbaratar, de generar desorden para que Dios no pueda santificarnos a través del día a día, que no podamos ofrecer eso como reparación por los pecados de todos. Como decía antes, el demonio busca alejarnos de la luz divina que él se perdió. Y esto pues lo expresa en esta preciosa
escrito que les dejo para que lo puedan ver con calma. Mientras les acabo de contar que pues ella murió súper joven, porque a sus 23 años contrajo tuberculosis. Murió un año más tarde y mantuvo correspondencia con 2 padres misioneros, uno enviado a Canadá y el otro a China. Nos acompañó con sus oraciones. Y ella supo que sufriría mucho en su agonía, así que pidió que rezaran mucho porque no solamente tuvo dolores que no la dejaban dormir y se desangraba, sino terribles tentaciones porque se sentía abandonada. Pero en medio de todo eso no perdió la confianza y el amor que siempre la caracterizó hacia Dios. Pidámosle superar las pruebas también nosotros de esta manera tan tesa. Ella ofreció su muerte como Santa Juana de Arco, muriendo muy joven, y la admiraba tanto que hizo 2 obras de teatro poniéndose su disfraz encima de sus hábitos. Bueno, y cuando partió a la eternidad dijo que dejaría muchas bendiciones y rosas por el mundo entero, y por eso es que la vemos en la iconografía de esta manera representada y que pues se consiguieron muchos milagros por ella. Tenemos 2 parroquias, una con 2 nombres que mencioné en un vistazo especial, que se encuentra en la carrera 18A, número 43A59. Este es su hermosísimo interior. Y la segunda está en la carrera 29, número 939. Este es su interior lindísimo en madera, con un sagrario espectacular, el cual podemos apreciar antes de ingresar como tal a la iglesia, gracias a la entrada que podemos ver en la foto a mano izquierda. Y miren este vitral espectacular en la parte de atrás. Cerramos este vistazo con San Francisco de Borja, quien celebramos el 3 de octubre. Era marqués de Lombay y cuarto duque de Gandía. Fue nombrado virrey de Cataluña, cargo que ejerció entre 1539 y 1543. Durante su mandato fortaleció a Cataluña contra la piratería. En 1539, al trasladar a Toledo el cadáver de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, Francisco se dio cuenta que no valía la pena servir a un señor que se pudiera morir. Sigamos su ejemplo, solo uno ha resucitado y ascendido al cielo. En 1546, tras el fallecimiento de su esposa Leonor, con el que tuvo 8 hijos, dejó sus posesiones a su hijo primogénito e ingresó a la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, de quien ya hemos hablado en otros vistazos. Fue ordenado sacerdote en 1551 y más tarde comisario de España en las Indias. En 1565 sucedió a Diego Laínez como tercer general de la compañía y reorganizó sus métodos de enseñanza y propagó sus misiones. En Roma fundó el noviciado de San Andrés, el colegio romano, e hizo levantar la iglesia de la Anunciación. Al regresar de un viaje por España, Portugal y Francia para negociar la cruzada contra los turcos, murió en Roma en el año 1572. San Francisco de Borja fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X, es decir, un siglo después de su muerte y mucho más tarde que los primeros santos jesuitas San Ignacio y Francisco Javier, que fueron canonizados en 1622. En Colombia es protector y patrono de la ciudad de Medellín, y además le pedimos en la aflicción de terremotos, temblores, borrascas y tempestades. La parroquia en Bogotá se encuentra en la carrera 112A, número 77A6, cuya foto tomo de Google. Muchas gracias por terminar septiembre e iniciar octubre con este vistazo. Dios los bendiga y nuestros queridos ángeles, arcángeles y santos nos guíen. Bendiciones.